hablar sobre estos temas, justamente me enlazo hasta Caracas con Luis Carlos Díaz, periodista venezolano. Luis Carlos, te saludo con mucho gusto y con algo de preocupación. Pareciera que todos los temores que habían en torno a la Asamblea Constituyente ya en su primer día empiezan a materializarse. Buenos días desde Caracas. Actualizo la información que estabas dando hasta hace poco. La fiscal fue sacada de la sede del Ministerio Público cuando intentó entrar, fue agredida por los militares y tuvo que salir. La prensa tomó algunas declaraciones donde decía que iba a seguir con el trabajo, pero la sacaron. Y en paralelo, dentro de la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, pues ya empezó a sesionar y hace 10 minutos destituyeron a la fiscal Luis Ortega Díaz. Es una destitución que, según ellos, parte de la recomendación del Tribunal Supremo de Justicia, y fue una suerte de, bueno, levanten todos la manito, listo, queda removida de su cargo. Acaban de nombrar como nuevo fiscal general de la República a Tarek William Saab, que es el defensor del pueblo, es contra quien Luis Ortega se enfrenta más fuertemente en estos días, porque el defensor del pueblo se supone en teoría que es el que defiende derechos humanos. Claro. Entonces la fiscalía denunciaba casos, ¿verdad? Y llevaba los casos a tribunales, y la Defensoría del Pueblo pues no atendía a las víctimas de violación de derechos humanos. Entonces eso termina ahora con este enroque, con este cambio. Diosdado Cabello, que es como el segundo hombre fuerte del chavismo, postula a Tarek William Saab, y nuevamente la Asamblea levanta manitos y por unanimidad se nombra a Tarek. Así que lo que estamos viendo es una suerte de endurecimiento de la dictadura, de correr, de acelerar el proceso, porque a Tarek entonces no solamente se le da la fiscalía, sino que se le da poderes especiales por decreto de emergencia para reformarla por completo. Eso significa votar a todos los que sean leales a Luis Ortega Díaz. Y estamos en los primeros 15 minutos de la Asamblea Nacional Constituyente de un día sábado. Luis Carlos, qué tremendo, ¿no? O sea, pareciera, no sé cómo, ahora me tienes que contar cómo recibe esta información los venezolanos, bueno, al menos la gente que tú tienes a tu alrededor. Es tremendo que justamente, digamos, los temores que habían en torno a la creación de esta asamblea es que se volviera un brazo para diluir los poderes opositores. Ahí lo tenemos ya en los primeros 15 minutos. La fiscal ha quedado destituida, y también que fuera una forma que se crearan nuevas leyes que promovieran de alguna manera la represión. Y estoy escuchando que están promoviendo la creación de un órgano de verdad y justicia que realmente trae capítulos muy preocupantes de la historia cuando uno escucha estos órganos de verdad y justicia y la remoción de las autoridades de esta manera, ¿no? De hecho, ya se intentó en algún momento hacer una comisión de la verdad, y lo que buscaba el gobierno era manipular los casos para acusar de cualquier hecho violento a la oposición. Es decir, en el fondo el gran culpable es quien llama a las protestas, y por eso cualquier muerte en protestas, así lo haya matado la policía o los militares, era sencillamente una defensa del orden constitucional, del orden de la República, pero el verdadero agresor entonces es la oposición. Eso es lo siguiente que viene, por eso se ha solicitado incluso que a los diputados de la Asamblea Nacional, es decir, a los opositores, se les quite la inmunidad parlamentaria para poder enjuiciarlos y encarcelarlos. Es un poco como en la película de Batman, cuando los tribunales de Bane se llevan por delante todas las instituciones y juzgan de esa manera, así de salvaje, así de directo. Y claro, ver eso en el siglo XXI, televisado, le pega a cualquier demócrata del continente, pero sobre todo los que estamos dentro, porque una cosa fue vivir con el chavismo de 18 años y ver sus avances, sus abusos, pero otra cosa es ver como todo compilado en muy pocos minutos y además sin la mayoría popular, que fue lo que perdió el chavismo hace años. Luis Carlos, ¿cuánto desearíamos que se tratara realmente de una película? ¿Qué noticias me tienes de justamente los líderes de la oposición? Esta semana leímos con bastante asombro que detuvieron nuevamente a Leopoldo López, o bueno, que lo removieron del arraigo domiciliario, porque detenido estuvo siempre, y que también se habían llevado a Ledesma. No sé, ¿qué noticias tenemos de ellos? Bueno, el anuncio que hicieron es que iban a ir esta mañana a defender a la fiscal en el Ministerio Público. Eso fue hace 20 minutos, pero hace 10 votaron a la fiscal. Entonces, seguramente se la consigan ya caminando de vuelta cuando ellos apenas están yendo. Estamos hablando de una oposición, digamos, desarmada, civil, pacífica, que no tiene nada más allá que convocar a protestas y convocar a sesiones en la Asamblea. Es decir, su capacidad de acción es mínima, es casi nula. Sería como jugar a la oposición de Franco,
juzgar a la oposición de la dictadura del Cono Sur. Es decir, no se les puede pedir más que eso porque ni están armados, ni tienen apoyos internacionales bélicos, ni nada de eso. Sencillamente son civiles ante una planadora militar y eso es lo que hace que mucha gente se sienta frustrada. Pueden ser mayoría, puede ser una mayoría popular, pero como no hay elecciones para medir eso, pues bueno, el chavismo sigue con el país secuestrado. Tremenda situación la que se vive allá en Venezuela. Luis Carlos, te agradezco muchísimo tu reporte, te mando un abrazo grande y que tengas buena tarde. Muchísimas gracias. Qué fuerte.